Mis queridos oyentes de lo paranormal reciban un cordial saludo en donde quiera que nos estén escuchando. Es para mí un gusto como cada día traerles un relato más de terror y suspenso. Les saluda su amigo Roy y sin más, comenzamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Efraín y este relato que les mando me sucedió cuando apenas cursaba el segundo semestre de preparatoria. Soy de la Ciudad de México y actualmente me desempeño como médico cardiólogo, pero ese título le costó la vida a dos de mis mejores amigos. Comenzaba apenas el semestre y como cada año desde la primaria, Juan, Eduardo y yo éramos inseparables. Teníamos una relación que incluso esta era mejor que con la de nuestros propios hermanos. Nos conocimos cuando apenas estábamos estudiando en la primaria y desde entonces fuimos inseparables. Justo cuando terminaba el primer semestre de la preparatoria, Eduardo conoció a una compañera, Sonia, este era su nombre, muy inteligente y simplemente hermosa. No solo llamaba la atención de Eduardo, la realidad es que muchos de los compañeros de la escuela hubieran hecho cualquier cosa para estar a su lado. Las vacaciones por fin llegaron y como cada año, durante estas planeamos hacer varias cosas juntos. Los tres teníamos un gusto compartido por los deportes, para ser más específicos, el fútbol. Ya habíamos ido los tres a varios torneos en los cuales habíamos quedado campeones. No nos perdíamos ningún partido. De hecho, ver cualquiera era la excusa perfecta para reunirnos. Pero para Juan era algo que para mi gusto le puedo llamar obsesión. Él juraba que en algún momento de su vida jugaría de manera profesional en el equipo de sus sueños. En mi caso, vengo de una familia donde mi abuelo era cardiólogo, mi padre, uno de los neurólogos más prestigiados del país. Y a mí no era que me obligaran a estudiar medicina. Ciertamente desde muy pequeño llamó mi atención el sueño de ser un cardiólogo. Los tres teníamos muy claro lo que cada uno quería para su futuro. Creo que eso era parte de lo que nos unía tanto. Odiábamos los vicios y casi no salíamos a reuniones. Nada nos desenfocaba de lo que queríamos. Y cuando digo que teníamos muy claro, es porque lucharíamos contra todo para lograrlo. Así fue para Eduardo. Su atracción por esta mujer se comenzó a convertir en obsesión. Trataba de estar en todo momento al pendiente de ella. En una ocasión, al estar espiándola en su casa, con la estúpida excusa de que lo hacía para protegerla, su familia llamó a la policía acusándolo de acoso. Después de explicarle a los policías qué estaba pasando, como advertencia lo dejaron 24 horas encerrado. Nosotros juramos que él saldría ya con la lección aprendida, pero no, todo lo contrario. Su obsesión era enfermiza. Una tarde nos quedamos de ver en una plaza al sur de la ciudad para comer y de ahí ir a dar la vuelta. Era algo que hacíamos con mucha frecuencia. Ese día cada uno llegó por su lado. Cuando nos sentamos en el área de comida para ordenar algo, Eduardo comenzó a sacar el tema que ya nos tenía cansados: Sonia. Planes que él tenía para hacer que ella le hiciera caso. Juan y yo lo veíamos hablar con tanta exaltación que en un momento de desesperación Juan levantó la voz diciéndole que ya era suficiente, que ya nos tenía hartos con el tema de Sonia, que esa mujer nunca ni siquiera lo hacía en su vida y que la única vez que supo de su existencia lo catalogó como un acosador. El semblante de Eduardo cambió por completo. Sin decir una sola palabra, se le fue a los golpes. Lo golpeaba como si no lo conociera hace tantos años. Lo separé de inmediato y recuerdo que solo alcancé a gritarle a Eduardo que se largara de ese lugar. Después de varios días y darle 1000 vueltas al asunto,
Creí que no era justo que la obsesión por esa mujer rompiera la amistad de tantos años. Les llamé para encontrarnos en un punto y poder hablar del tema. Tal parece que los dos, al igual que yo, tuvieron mucho tiempo para pensar en lo que había sucedido. Cuando llegamos, era como si no hubiera pasado absolutamente nada. Nos saludamos con el gusto de siempre. A todo lo sucedido, solo hubo un par de burlas. Pero Juan mencionó que él sabía perfectamente cómo ayudarlo, preguntándole que si estaría dispuesto a hacer lo que fuera por Sonia. La cara de Eduardo se iluminó de inmediato, asentando con la cabeza que sí y diciendo: por supuesto, claro que sí, haría cualquier cosa por esa mujer. Agarramos camino desconocido para nosotros. Juan sabía perfectamente a dónde íbamos. Después de 2 horas, llegamos a una casa muy grande. Llamó nuestra atención que Juan nunca tocó la puerta, simplemente la abrió y entró. Este mencionó que era la casa de su abuela, y la cual no estaba, así que debíamos apurarnos antes de que ella regresara. Al entrar nos encontramos primeramente con un pasillo muy largo. Se percibía una humedad bastante en el ambiente y un olor muy desagradable. Este pasillo nos condujo a la sala. Lo que vi en ese lugar aún me aterra hasta el día de hoy. Era una figura de tamaño real de la Santa Muerte. Justo en medio de la sala, el olor provenía de ahí y ya se había convertido en algo indescriptible, horrible. Olía a animal muerto. Toda la imagen estaba completamente cubierta de sangre. En algunas partes ya se notaba la sangre seca y en otras aún fresca. Lo que yo estaba mirando en ese momento era completamente perturbador y enfermizo. Al estar justamente debajo de la imagen, cuestioné a Juan con mucho horror por qué su abuela tenía eso ahí. Él nos comentó que ella realizaba trabajos de brujería y trabajaba con la Santa Muerte. Su mirada se dirigió hacia Eduardo, comentándole que esa era la solución, que si en verdad quería tener a Sonia, tenía que pedírselo a la imagen. Explicó que el ritual consistía en hacerse un corte en la mano para poder pedir lo que más deseara. De inmediato me alejé de la imagen negándome rotundamente a hacer eso. Eduardo cuestionó a Juan si él estaba seguro de que funcionaría. Juan tomó un cuchillo, un machete para ser exactos. Este estaba justo debajo de la imagen, diciéndole: mira, estoy tan seguro que sé que la Santa me convertirá en un jugador de primera división, jugando en el equipo de mis sueños. Posteriormente realizó un corte profundo en su mano y de inmediato le entregó el machete a Eduardo, diciéndole: vas. Eduardo tomó el machete y justo cuando éste hizo el corte, gritando: que Susana sea mía para toda la vida, es lo que más deseo. Yo estaba aterrado, no podía creer lo que este par de idiotas estaban haciendo, cuando de pronto la puerta se abrió, con la voz de la abuela gritando: Muchachos estúpidos, ¿qué están haciendo? Eduardo y yo salimos corriendo de ese lugar lo más rápido que pudimos. Los días siguientes no nos vimos. Nadie mencionó nada de lo que había sucedido hasta 2 semanas después que comenzaron las clases. Por fin nos vimos en la escuela. Y durante las primeras horas de clase no mencionamos absolutamente nada. Fue hasta la cafetería que ya no aguanté. Le pregunté a Juan qué había pasado con su abuela, contestándome tranquilo: todo está bien. Al llegar al final del día no notamos nada extraño, nada fuera de lo normal. No fue hasta que estábamos en el entrenamiento de fútbol que apareció Sonia. Y en esta ocasión, lo que nunca, se sentó en las gradas a vernos jugar.
Volteé a ver la cara de Eduardo y era completamente de felicidad. Él aseguraba que aquella imagen lo había escuchado cuando terminó el entrenamiento, como si estos tuvieran años de conocerse. Sonia se acercó a Eduardo sorprendiéndolo con un beso, como si su cometido fuera que todos vieran que ella era su novia. 3 años pasaron. Las veces que nos frecuentábamos cada vez eran menos. Pero una noche recibí la llamada de Eduardo pidiéndome que por favor nos viéramos en un bar al que los tres frecuentábamos mucho. Claro, por supuesto, amigo. Ya tiene mucho tiempo que no nos vemos. Me comentó que tenía una noticia que darnos de la cual estaba muy feliz de podernos compartir. El siguiente fin de semana nos reunimos. El reencuentro fue increíble. Estuvimos platicando durante muchas horas qué habíamos hecho de nuestras vidas, cómo nos iba. Cuando Eduardo, en un instante se levantó, alzó la voz y dijo: «Señores, me les caso». ¿Y con quién creen? Por supuesto que con Sonia. Juan y yo nos quedamos sorprendidos. No hicimos más que felicitarlo y recuerdo todavía decirle: «Te saliste con la tuya, hermano». Por su parte, Juan nos platicó que el siguiente miércoles viajaría a hacer una prueba en el Club Guadalajara, donde había deseado jugar toda su vida. No lo podíamos creer, la felicidad de Juan era muchísima. Seguimos platicando durante un largo tiempo antes de despedirnos. El miércoles siguiente, alrededor de las 2 de la tarde, recibí una llamada. Juré que se trataba de Juan dándome la noticia de que se había quedado en la prueba. Pero no, era Eduardo. En cuanto contesté, me dio la noticia de que Juan había tenido un accidente en la carretera. Alrededor de las 7 de la mañana, el carro que conducía se había quedado sin frenos. Este salió hacia un barranco y no había sobrevivido. Sus restos estaban siendo trasladados de regreso a la capital para ser velados. Llorando me comentó que nos veíamos en la funeraria a las 10 de la noche. Colgué el teléfono. Rompí en llanto. Uno de mis hermanos se había ido, con toda una vida por delante, a punto de cumplir su sueño realidad. Mientras me arreglaba, no pensaba en otra cosa más que en todo lo que habíamos vivido juntos los tres. Tantas aventuras, tantas risas, en fin. Salí de casa alrededor de las 11 de la noche, cuando mi teléfono sonó nuevamente. Recuerdo que contesté y dije: «Voy hacia allá, hermano». Pero no era Eduardo, era su padre, dándome la noticia de que éste había fallecido también. Mientras trabajaba en la construcción de su padre, una de las máquinas tuvo problemas y cayó sobre Eduardo, dejando a este completamente sobre el suelo. 4 toneladas habían caído encima de él. Solté el teléfono y un ataque de pánico me invadió, llevándome al hospital de inmediato. No fue hasta el día siguiente que pude salir. Apenas llegué cuando estaban enterrando a Juan. Aunque los dos me dolían igual y los dos eran mis hermanos, la realidad es que yo quería respuestas. De mi cabeza no salía la idea de que el siguiente era yo. Venía a mi mente lo que habíamos hecho años atrás. El único lugar donde las iba a conseguir era en el funeral de Juan. Seguro allí estaría su abuela. Efectivamente, en cuanto llegué, fijó su mirada en mí. En ningún momento la quitó. Una mirada penetrante, llena de rabia, dolor, ira. Nunca volteó hacia otro lado. Cuando todo terminó, con mucho temor me acerqué a ella, preguntándole si me podía dar alguna explicación de qué estaba sucediendo.
Me cuestionó preguntando qué había pedido yo. Nada. Le juro por mi vida que nada, señora. Yo no me corté en ningún momento. Nunca dejó de verme con ese odio y esa tristeza. Muchacho estúpido, no te pregunté si te cortaste o no. Dije qué fue lo que le pediste a mi niña. Con una voz que apenas salía de mi boca, le dije ser doctor. Esta solo bajó la cabeza, diciendo: Ahí lo tienes. Ojalá lo disfrutes. Ustedes realizaron algo sin saber cómo se hace. Yo no entrego ofrendas, estúpido. Yo entrego vidas. ¡Vidas! Y tú sin saber le entregaste la vida de mi nieto y su amigo a cambio de tu deseo. Ojalá de verdad sirva para algo y lo disfrutes. Llevo muchos años atormentándome por lo que pasó, culpándome por eso que hice, pero juro por mi vida que yo no sabía nada de eso. Todo lo hice sin saber, y mucho menos sabiendo que habría consecuencias. El día de hoy solo me queda ser el mejor en lo que hago, poder tratar de salvar a muchas vidas en nombre de mis hermanos. Mis queridos oyentes de lo paranormal, ¿qué les pareció este relato increíble? Háganoslo saber en sus comentarios y no olviden enviarnos sus relatos a la línea Oyentes de lo Paranormal, la cual aparece aquí abajo en la caja de descripciones. Si este video te gustó, ayúdanos a compartirlo para que YouTube lo muestre a más y más personas. De esa forma, nuestra comunidad crezca cada día más. Se despide de ustedes su amigo Roy. Muchas gracias. Hasta la próxima.